Continuamos ahora con la tercera y última parte del tema raíces y su importancia en la nutrición de las plantas. En esta parte vamos a hablar sobre las técnicas para el estudio de raíces. A pesar de la gran importancia de las raíces para la existencia de las plantas terrestres, nuestro conocimiento sobre su biomasa, fenología, dinámica de crecimiento o costo energético de mantenimiento y renovación es muy pobre en comparación con lo disponible acerca de las estructuras aéreas. Esto se debe a las dificultades técnicas para estudiar procesos difícilmente accesibles que ocurren por debajo de la superficie del suelo en un ambiente sumamente complejo. El estudio de las raíces en condiciones naturales ha experimentado un lento crecimiento, debido principalmente a problemas metodológicos, pues las determinaciones son tediosas, largas, de baja exactitud y precisión, y los resultados generalmente reflejan condiciones ambientales particulares. No obstante, existe una diversidad de métodos de evaluación de los sistemas radicales que pueden adaptarse a distintas condiciones agroecológicas y fines investigativos. La medición de algunas variables relacionadas con el crecimiento y desarrollo de las raíces de las plantas es indispensable para el entendimiento de su respuesta ante las propiedades del suelo, especialmente aquellas relacionadas con su fertilidad. La dinámica del desarrollo de las raíces de las plantas ha sido estudiada a través de diferentes métodos y con diferentes propósitos. Los más utilizados, tanto a nivel mundial como en nuestro país, son la trinchera o excavación, los muestreos destructivos con barrenos o cilindros, la combinación de la trinchera o perfil de pared y cilindro, los monolitos, los mini rizotrones, los rizotrones, radares, resonancia magnética nuclear y técnicas moleculares. Los métodos mencionados anteriormente pertenecen a tres categorías: los destructivos de lavado, los métodos no destructivos basados en la observación directa y los indirectos o de inyección de radioisótopos. Vamos a hablar un poco más en detalle de las diferentes técnicas de estudios de raíces. Con respecto a las técnicas destructivas, estas son ampliamente empleadas para monitorear las raíces en condiciones de campo. Una de ellas consiste en la trinchera o excavación de calicatas amplias con una profundidad variable y abarcando por lo menos la mitad de la distancia entre las hileras de cultivo. Una pared de la calicata se cuadricula a 10 por 10 centímetros y en cada una de ellas se procede a contar el número de raíces incluidas en esa área. Estas pueden ser o categorizarse como gruesas, medianas o finas. En la figura se presentan algunos ejemplos de su utilización en nuestro país. Este método es muy utilizado para evaluar la susceptibilidad de los cultivares a la CAME y para correlacionarlo con la respuesta de la planta a los insumos o sus interrelaciones con la fauna del suelo y los microorganismos. Su principal limitación es que la eficiencia se ve afectada marcadamente por las condiciones medioambientales. Otro método destructivo es el del barreno o cilindro, que consiste en cuantificar las raíces dentro del perfil de suelo utilizando un cilindro muestreador de volumen conocido, que es introducido a diferentes profundidades. Una vez obtenida la muestra, en el laboratorio se deben separar las raíces del cultivo del resto del suelo, con la precaución de no dañar el tejido, incluyendo solo las raíces de la especie estudiada, descartando las malezas u otras especies. Siendo un método destructivo, requiere de gran dedicación y tiempo para la limpieza y separación del material. Además, esta técnica puede entregar una visión sesgada de las raíces porque se muestrea un volumen reducido al sistema radical. Aún así, si esta metodología es implementada adecuadamente, permite estimar la densidad y distribución de las raíces. En la figura se observa un cilindro de muestreo que contiene raíces y suelo extraído verticalmente en una calicata. En algunos casos podemos usar un tomamuestra tipo Ulam como el que se ve en esta parte de la foto. Existe otro método que es una combinación de los dos métodos anteriores, como lo es el perfil de pared y el cilindro. Primero se realiza la excavación o calicata y luego en la pared expuesta se toman los cilindros, pero en este caso de forma horizontal en cada uno de los horizontes del perfil, tal y como se evidencia en esta figura.
En nuestro país, este método fue propuesto e implementado por Cabrera en 1990. De igual forma al método del cilindro, las raíces deben ser lavadas y escaneadas para determinar su densidad y longitud. Con respecto a las técnicas no destructivas para la observación de raíces, la más usada es el risotrón. Esta técnica consiste en la construcción de una cámara subterránea con un vidrio como trinchera vertical en el suelo, a través del cual se puede observar las raíces de la planta creciendo en contacto con el vidrio. Esta cámara debe ser oscurecida o cubierta para evitar la entrada de luz, permitiendo que las raíces crezcan en la zona de conteo. Normalmente se trazan grillas o cuadros espaciados a una distancia regular, que puede ser de 10 por 10, que faciliten el conteo de las raíces de distinto grosor por cuadro o número de intersecciones por línea de rejilla. Los risotrones permiten determinar en campo la distribución de raíces en el perfil de suelo y la magnitud relativa de las raíces gruesas y finas. Además, permite conocer la dinámica del crecimiento de las raíces en un ciclo de cultivo. La ventaja de la observación en campo es describir el crecimiento de las raíces en la condición de suelo, con el inconveniente de que las raíces a veces tienden a crecer en distintas direcciones, evitando situaciones de estrés, sin desarrollarse necesariamente hacia el vidrio, lo cual puede representar una visión limitada del sistema radical. Sin embargo, esta técnica permite conocer los periodos de crecimiento de las raíces de manera de ajustar la aplicación de nutrientes y agua, por ejemplo, mejorando su eficiencia de absorción. También son útiles para evaluar la fauna del suelo. Los risotrones permiten observaciones anatómicas y la medición de la tasa de extensión de las raíces, o lo que es lo mismo su velocidad de crecimiento, pero su medición de volumen, densidad y longitud de raíces no es muy exacta. La desventaja de los risotrones es que se requiere una alta inversión para su construcción, pero una vez construidos pueden ser usados por gran cantidad de investigadores. Los datos obtenidos con el risotrón se refieren a la acumulación de longitud de raíz a través del tiempo. El crecimiento de la raíz entre sesiones puede ser relacionado con otras variables medidas como la humedad del suelo, el diámetro de la raíz, el crecimiento sobre la superficie, entre otros. La fecha de aparición y desaparición de la raíz puede ser usada también para calcular el promedio de longevidad de la raíz, la supervivencia de la raíz y para estimar la influencia de diferentes factores sobre la mortalidad de la raíz de la planta. Debido a los altos costos de instalación de los risotrones, una alternativa es la utilización de monolitos o la utilización de tubos transparentes instalados en el suelo llamados mini risotrones. A través de esto se introduce un escáner, como el que se aprecia en la figura, para captar imágenes en el tiempo y de la forma estandarizada. Estas fotografías permiten el monitoreo del crecimiento y regeneración de las raíces, logrando mayor precisión en la estimación de la tasa de crecimiento y muerte de raíces. Desde el risotrón en campo hasta los mini risotrones, el avance se ha dirigido hacia la mejora en la adquisición de imágenes, siendo posible obtenerlas con cámaras fotográficas tradicionales. Para ello, se estandariza la distancia de captura y el tamaño de la imagen, y con escáneres especializados en el que las imágenes son indexadas, se facilita su identificación, ordenamiento y posterior procesamiento. Un aspecto crítico del uso de esta técnica está relacionada con el grado de representatividad del análisis, debido a la ubicación y cantidad de tubos transparentes necesarios para representar correctamente el desarrollo de la raíz. En este caso, es necesario considerar el tiempo previo a la toma de las imágenes, de tal manera de permitir que el crecimiento de raíces alcance la zona de visualización de los tubos. Normalmente, en condiciones de campo, se usa entre 2 y 4 tubos por planta, los cuales son instalados preferiblemente en ángulo de 45 grados respecto a la superficie del suelo. La captura de imágenes mediante el escáner permite analizar el crecimiento de las raíces tomando fotografías de alta resolución en tramos de profundidad de unos 20 centímetros. El análisis de las imágenes se realiza mediante programas computarizados,
aunque la mayoría de los investigadores concuerda que este punto es un punto crítico debido a la gran cantidad de tiempo requerido, que va desde 40 minutos hasta 4 horas por imagen. No obstante, este procesamiento permite generar información muy valiosa, como conocer la dinámica del crecimiento anual, determinar el diámetro de las raíces, la tasa de crecimiento, la tasa de mortalidad, la generación de nuevas raíces, el estado sanitario de las raíces, entre otros. En este caso les voy a presentar una serie de figuras sobre la distribución de las raíces de maíz realizado por el método del perfil de pared en un sistema de siembra directa sobre cultivos de cobertura de gramínea, Brachiaria dictyoneura y de leguminosa Centrosema macrocarpo. Esta información fue tomada del trabajo de Hernández y colaboradores del 2011, quienes trabajaron en un suelo arenoso ubicado en Santa María de Ipire, estado Guárico. Como se aprecia en esta figura, se produjo una mejor distribución de las raíces de maíz cuando el cultivo de cobertura previo al maíz era la gramínea que cuando era la leguminosa. Esto se puede atribuir al tipo de sistema radical de cada una de las coberturas más difuso en la gramínea. En las próximas figuras veremos una comparación del desarrollo de las raíces de maíz con la cobertura Brachiaria dictyoneura bajo diferentes tipos de fertilización en el mismo suelo del que hablamos anteriormente. En este caso, tenemos el cultivo sin fertilización, donde casi no se desarrolló la planta y por tanto sus raíces, en comparación con este otro caso, donde se realizó una fertilización con la dosis recomendada para el cultivo en esa zona de 100 kilogramos de nitrógeno, 150 de P2O5 y 80 de K2O. Pero en este caso, el 100% del fósforo se aplicó como rosca fosfórica. En este se produjo una mejor distribución tanto horizontal como vertical de las raíces del maíz. En esta figura se comparan los otros dos tipos de fertilización evaluados por Hernández y colaboradores en 2011. En este tratamiento se aplicó el 25% del fósforo como roca fosfórica y el resto como fertilización biológica con inoculación con micorrizas. Y en este otro tratamiento se aplicó una mezcla de 50% de fósforo como roca fosfórica y el otro 50% con un fertilizante 100% soluble. Fíjense en esta última figura que la planta tuvo un buen desarrollo vertical de las raíces, pero no horizontal, posiblemente debido a la mayor solubilidad de la fuente de fósforo, por lo cual el elemento estuvo disponible para el cultivo. En esta figura se presentan los resultados de un trabajo realizado por Espinosa y Lozano en 2007 en un suelo franco-limoso ubicado en Turén, estado portugués. En este caso, la evaluación se realizó por el método del cilindro con dos tipos de labranza convencional y siembra directa, y dos tipos de rotación, maíz con frijol y maíz con algodón, a 6 profundidades dentro del perfil. Se midió longitud de raíces y área ocupada por raíz. La mayor longitud y área ocupada de raíces, así como la diferencia entre tratamientos de labranza y rotación, se presenta en los primeros 7,5 centímetros de profundidad, por debajo de la cual no se presentaron diferencias en los parámetros evaluados. La mejor distribución de las raíces en el perfil se presentó en siembra directa y la mejor rotación fue maíz-algodón. En este trabajo de Fernández y Ramírez del 2001 se evaluó el efecto de los cambios del pH de la rizósfera sobre el sistema radical y la disponibilidad de fósforo para maíz en un multisol ácido del estado Guárico. Como se aprecia en la figura, la presencia de una fuente de fósforo poco soluble produjo una acidificación del medio al inicio del desarrollo del sistema radical, con un aumento en la disponibilidad de fósforo y un aumento posterior del pH producto de la disolución de la roca fosfórica. Este mecanismo fue afectado por la fuente de fósforo utilizada y las condiciones de acidez o encalado. Con esto finalizamos esta presentación sobre raíces y su importancia en la nutrición de las plantas. Muchas gracias por su atención.